Yo creo que la mamá de Iraida murió. Estuvo mala ayer lo entiendo, estuvo bien mala. Sí. Y veo ahí para las condolencias. Mm. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este culto de estudio bíblico acerca de la apologética. Este estudio bíblico llega a ustedes como cortesía de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A de K13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Con mucho gusto les recibiremos. Tenemos cultos los domingos comenzando a las 10 de la mañana. También tenemos cultos los martes, cultos de oración a las 7:30 de la noche. El culto del domingo se transmite, pero el del martes no se transmite. Tenemos también cultos que transmitimos los miércoles, se llama Compañeros de Oración a las 7:30 por este mismo canal. Y este estudio bíblico, si se transmite, como bien dije, y usted puede hacer su aportación de petición de oración, etcétera. Y, y hoy los jueves tenemos estudio bíblico y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra apologética básica. Así que vamos antes que nada a orar para comenzar nuestro estudio bíblico. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios justo, tú eres Dios bueno, tú eres Dios misericordioso. Te damos gracias en esta hora por tus bendiciones. Te pedimos perdón, Señor, por cualquier cosa que hayamos dicho, hecho, visto, hablado, escuchado, que no te haya agradado. Te pedimos perdón, Señor Jesús. Padre amado, en esta hora, a través del Señor Jesús, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría de lo alto y entendimiento. Ayúdanos, Señor, a hacer cada día más asido a la palabra y menos oyentes de lo que la gente dice en la calle, más bien de lo que tu palabra dice, Señor. Bendice a los pastores, bendice a Puerto Rico, bendice a Estados Unidos y a toda la iglesia alrededor del mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de apologética y eh, hoy vamos a hablar y estamos, ¿verdad? Hablando, cuando hablamos de la apologética, en esta ocasión en particular, nos estamos enfocando en lo que son las religiones eh, dentro del cristianismo que se llaman cristianas, pero que son falsas religiones o sectas, ¿verdad? Y en esta ocasión nos toca hablar un poquito acerca de los adventistas. ¿Quiénes son los adventistas? Una religión bien parecida a la iglesia pentecostal, pero difiere mucho de la iglesia pentecostal, difiere mucho de la iglesia, difiere de la palabra, porque está basada básicamente en lo que dice Elena White. Así que saludamos a nuestro hermano Samuel Cedeño, que nos está viendo a través de Facebook, y el hermano Isaías de Rosario. Dios te bendiga, Isaías, que nos están viendo a través de Facebook. Bien, así que vamos a hablar un poco acerca de los adventistas. Siempre nuestra posición aquí es bibliocéntrica, cristocéntrica y basada en la palabra de Dios, no basada en la opinión de este servidor ni la opinión de nadie en particular, sino lo que dice la Biblia. Entonces, eh, tenemos también que ver que en nuestro estudio de la apologética, ¿verdad? Hemos definido qué es apologética, hemos visto los testigos de Jehová y los mormones, y ahora le toca el turno a los adventistas. Y quiero aclarar que esto no es un compendio profundo, ¿verdad? De apologética, más bien es eh, un, una es apologética básica. Solamente hemos cogido tres de las tantas religiones que hay, tres de las más conocidas, y en cuanto al aspecto cristiano pentecostal, y tres de las herejías, de las otras herejías que hay en el mundo, que llamadas religiones, como son el budismo, etcétera. Y esta va a ser la última de este año, de este segmento. Y saludamos a nuestro pastor David Haddock, que nos está viendo a través de Facebook. Dios te bendiga, pastor. Qué bueno que está a través de Facebook. Los saludamos. Nuestra hermana Marisela Pérez, que nos está viendo Junco. directamente desde Juncos. Mm.
y la pastora Laura Cortés, alias Tita, que nos está viendo desde allá, desde Mayfield, Kentucky. La estoy viendo aquí. Saludos desde Mayfield, dice la hermana Tita, o la pastora Laura Cortés. Y eh, echa la bendición y saludo también a nuestro hermano capellán también, Martín Ramos, y su esposa, la capellán Maricela Pérez, que también nos están viendo a través de Facebook, directamente desde Juncos. Bien, vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de los adventistas. Los adventistas es una iglesia más bien conocida como los sabáticos. No es una denominación cristiana evangélica como mucha gente piensa. Es de tomar en consideración que los adventistas tienen tres puntos doctrinales que los separan mucho del cristianismo evangélico. El primer punto es el sueño de la muerte. Ellos piensan que la muerte es un sueño que está entre la muerte y la resurrección, el periodo de tiempo de muerte y la resurrección, no es que te mueres, es que estás durmiendo, y que según su doctrina ellos están durmiendo esperando el día de la resurrección. Ese es el primer punto, ¿verdad? Que vamos a hablar acerca de ellos. Gracias a nuestro hermano, nuestro capellán Martín, que nos está diciendo que se oye bien a través de Facebook. Bien. Y el segundo punto que ellos mencionan, esta otra doctrina, es la de aniquilamiento. Ellos piensan que todas las personas que han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto, ellos y Satanás van a ser eliminados, destruidos, no van a existir más. Y por último, acerca de la expiación, ellos dicen que es hecha, es lo que ellos dicen, que la expiación es hecha por Satanás y Jesús. Pero para esto tenemos dos buenas preguntas. ¿Acaso Satanás es cosalvador con Jesús? Y la otra pregunta sería, ¿seremos realmente aniquilados? O sea, ¿serán realmente aniquilados aquellas personas? Se van a destruirse de total, van a desaparecer del panorama, no va a haber nada al respecto. Esas dos preguntas hay que hacerle. Pero la más importante aquí es, en cuanto a lo que es la expiación, que ellos dicen que es hecha por Satanás y Jesús, que no hay ningún texto bíblico que apoye esa posición. Habría que preguntarle que si acaso Satanás es cosalvador con Jesucristo. Amén. Bien. Así que, según ellos, en Levítico capítulo 16, del 5 al 10, y en el verso 20 y el verso 22, ellos entreven que el macho cabrío, y esta es la cuestión de la explicación que ellos hacen en cuanto a Satanás como cosalvador con Jesucristo. Ellos dicen que, ahorita vamos a buscarlo, estoy explicando primero, vamos a buscarlo con calma para poderlo explicar mejor. Ellos dicen que este macho cabrío sacrificado pues, representa a Cristo. Y él mismo representa a Satanás y el emisario, perdón, es que no estoy viendo bien en los espejos estoy, dice y el emisario, o sea que es enviado al desierto, representa a Satanás que lleva el pecado de los redimidos al infierno, donde será aniquilado. Vamos a ver estos textos bíblicos ahora. Vamos a buscar, para poder entender este punto y para verlo de la perspectiva bíblica correcta, vamos a buscar Levíticos capítulo 16 del 5 al 10. Saludamos a la pastora Lourdes Lugo. Dios te bendiga a la pastora Lourdes, que está viendo a través de Facebook. Vamos a buscar con calma Levítico capítulo 16 del 5 al 10. La pastora lo lee. Dios le bendiga. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la tierra del tabernáculo de reunión, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual
cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Bien, ahora búscate ahí mismito el verso 20. Más para bajito. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y en el verso 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Amén. De acuerdo a los adventistas, este macho cabrío, habían dos machos cabríos y uno es consagrado a Jehová, que es el sacrificio por la expiación de los pecados, y el otro es enviado al desierto, a morir en el desierto, a un sitio llamado, el otro será sacrificado a Azazel, o Azazel, perdón. Lo voy a leer de nuevo para no confundirme. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la expiación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Bien, hay una explicación importante que tenemos que tener esto en cuanto a lo que estamos hablando. Primero, estamos hablando de conceptos bíblicos, estamos hablando de conceptos hebreos. De hecho, conceptos de este tiempo de Israel, en cuanto se están dando la ley. No es necesariamente esto fue un acto real y representativo de Cristo, en ambos casos. Ahora bien, ellos dicen que el que se sacrifica a Jehová, ese es Jesús, y el que se manda al desierto es Satanás, porque están entreviendo también el texto bíblico, que cuando dice que cuando un demonio es echado, camina por sitios áridos o va al desierto. Hay otras versiones, ¿verdad?, que dice que va al desierto. Bien, pero vamos a ver realmente entonces lo que quiere decir este texto bíblico. Este texto bíblico nos está hablando del sacrificio que tenían que hacer los sacerdotes una vez al año. Azazel, los israelitas, o en el idioma hebreo, se entiende que era un lugar que había en el desierto, pero también era el nombre de ese becerro en particular. Y lo que está hablando de un concepto. Permítame explicarle. Se está hablando de un concepto bíblico, el concepto de Dios. Está hablando que el primero que se sacrifica es Jesús. Es el representativo del Señor, que da su vida, su sangre, para borrar los pecados. Pero Azazel en el desierto, que no es que vaya a un lugar, o que ese becerro se llama Azazel, ni tiene que ver nada con Satanás, tiene que ver que sus enfermedades a causa de ese pecado son echadas, si son, ¿cómo se dice? Si son causadas por demonios, son echadas al desierto. Y en cierta forma este becerro también representa a Cristo. Hay un becerro de expiación por los pecados, que es el que es muerto. Vamos a leerlo otra vez aquí. Después tomará dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo, y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte sobre Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío en cual cayere la suerte de Jehová, y lo ofrecerá en expiación por nuestros pecados. O sea,
expiación es para perdón de pecados. Entonces, más el otro macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por hacer, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a el desierto, a morir en el desierto. En este caso sería a morir en el desierto, a Azazel. Y ese fue el nombre que se le dio, que se le da a ese becerro en particular, a Azazel. Ahora bien, permítanme explicarle. La muerte expiatoria que esto es Jesús por la limpieza de nuestros pecados. Y también nuestro Señor es nuestro... En el libro de Romanos lo especifica bien chévere, que la palabra es... Esta expiación, siempre tengo problemas con esas dos palabras, expiación y propiciación. La palabra propiciación, gracias pastora, la palabra propiciación significa, es una ofrenda que se le hace a Dios en el Antiguo Testamento, se hace una ofrenda a Dios de un becerro o lo que sea, de acuerdo a lo que dice lo que diga la ley, para aplacar la ira de Dios. Así que el de reconciliación, que es enviado al desierto, es para aplacar la ira de Dios, y el otro, el que muere y derrama su sangre, es para perdón de los pecados. Pero los dos machos cabríos representan a Cristo, porque Cristo es la ofrenda de expiación, perdón, Cristo es el becerro de expiación y la ofrenda de propiciación. Él es ambas cosas. En la epístola de los Romanos lo explica claramente, ahí usted lo puede ver. Así que esto es una confusión que Elena White, que es la que fundadora de los mormones, de los adventistas, y más adelante vamos a ver sus puntos históricos. Esta es una de esas confusiones que esta gente todavía tienen, a pesar de todos los descubrimientos que se han hecho, de todo lo que se ha adelantado tecnológicamente para poder trabajar con lo que es los idiomas de la Biblia. Bien, saludamos a Joseph Ruggiero. How you doing, Joseph? God bless you. Él está viendo directamente desde Carmelitas, Vega Bajas, Puerto Rico. Así que Dios te bendiga mucho, Joseph. Bien, vamos a ver un artículo histórico, o mejor dicho, una área histórica, la perspectiva histórica de la iglesia, de cómo es que surge esta iglesia de los adventistas. La verdadera fundadora se llamó Elena Gould de White, o mejor conocido como Elena White. Recuerden que en español se le pone el D después del primer apellido con el apellido de esposo, pero en inglés sería Elena White. Ese primer apellido de ella no se menciona. Así que la fundadora realmente fue Elena White. Y la formación de esta secta empezó con un hombre llamado William Miller. William Miller es uno de los profetas de ellos, de esta religión en particular, que con licencia de predicar bautista, era bautista, creyó tener la solución a las 70 semanas del libro de Daniel. Él tomó Daniel 8, capítulo 8, versos 13 y 4, y se dedicó a enseñar que esas 2300 tardes y noches que menciona la Biblia, o 2300 tardes y mañanas, son años, y sumó esos 2330 al año en que se dijo, y surge, que fue en el año 457 antes de Cristo, y entonces surge la fecha 1843. Para su decepción y la de sus discípulos, esto no ocurrió, porque es lo que quería decir que en ese tiempo era que iba a venir el Mesías. No ocurrió así. Él después se retiró y volvió a la comunión de su antigua iglesia bautista, pero vino Elena White y lo llamó. Pero antes de hablar de Elena White, vamos a ver qué dice entonces Daniel capítulo 8, versos 13 y 14. Vamos a ver qué fue lo que él leyó, qué era lo que estaba haciendo. La pastora lo busca, la pastora lo lee. Daniel capítulo 8, del 13 al 14. Sí. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario
y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Amén. Él está viendo aquí la profecía de Daniel y trató de identificar esa profecía de Daniel. Tiempo después, el esposo de Elena White y ella fueron y le dijeron a Miller que no se había equivocado en la cantidad de años, sino en el lugar de su venida. No era en la tierra que Jesucristo iba a venir, sino en un santuario espiritual, y que luego de purificar ese santuario que está en los cielos, sí vendría a la tierra. Yo no sé, pero yo me parece que leí en una de las epístolas del apóstol Pablo que no hay nada corrupto que pueda entrar en el reino de los cielos. Si hay algo que está allá arriba corrupto, hay problema. Que necesita purificación, hay mucho problema. Elena White profetizó que él regresaría, que el Señor Jesucristo regresaría en el año 1847, en el 1850, en el 1852, en el 1854, en el 1866, en el 1867, en el 1868 y en el 1872. ¿Y saben qué? Nunca vino Cristo. En esa fecha. En esas fechas que ella dijo. ¿Fue Elena White un profeta o una profeta? Ella dijo que la sangre de Cristo, fíjense lo que ella dice. Ella dice que la sangre de Cristo no borra nuestros pecados. Y la cita está en el libro de Elena White, tomo 1, en la página 371 entre la página y la página 372. Ella menciona que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no borra nuestros pecados. Y aquí se fue totalmente en contra de lo que está hablando la palabra. En 1889, Elena dijo que no era tiempo para comprar y tener propiedades porque ya vendría Cristo en el 1844. Dijo, perdón, que ya vendría Cristo. En el 1844 ella dijo que los adventistas que no tuvieran niños y que el esposo no viviera con su esposa porque Cristo vendría pronto. Así como estos ejemplos, existen muchas cosas que ella dijo, pero no hay que entender que Elena White no era una profeta, porque lo que dijo no se cumplió. Vamos a ver lo que dice el libro de Jeremías. Vamos a ir a Jeremías capítulo 23 del 30 al 32. Jeremías. La pastora Lugo nos hace un emoji y dice, yo creo que estaba así. Lo quitó. Jeremías 30. Jeremías capítulo 23, el 30 al 32. Jeremías 33. Del 30 al 32. Se frizó esto. ¿Se frizó? Sí. Con el calor que hace en Puerto Rico se frizó. ¿Ya? Déjame cerrarlo a ver si. Yo lo tengo aquí, pero lo puedo leer también. Jeremías 33. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Jeremías capítulo 23. Ah, sí, dale con el 33. Jeremías capítulo 23. 23. Les recordamos que este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Tenemos culto los domingos comenzando a las 10 de la mañana. Comenzando a las 10 de la mañana tenemos escuela bíblica dominical. Luego de la escuela bíblica dominical tenemos el culto de adoración y luego tenemos la predicación. Pastora, ¿lo tiene? Capítulo 23. Versos 30 al 32. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras
y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Amén. Así que ahí está la palabra del Señor. De hecho, la mayoría de las profecías de la susodicha profeta Elena White, la mayoría fueron más de 2000 profecías y casi todas fueron en sueños. Fueron sueños que ella tuvo y los tomó por profecía y son parte de lo que es la doctrina de los adventistas. Bien, continuamos. Vamos a hablar un poquito acerca de sus doctrinas principales. No las vamos a tomar todas porque son muchos, pero los adventistas tienen unas 29 creencias fundamentales que surgen de 6 doctrinas básicas. La primera es la doctrina de Dios. Ellos tienen sus propios libros y estoy mencionando el nombre del libro. La doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la vida cristiana y la doctrina de los acontecimientos finales. Cuando usted lo lee, que yo los leí porque están en internet, están yo lo puede buscar y entra a la página de la iglesia adventista, lo puede leer, suena muy bien, pero lo que le está enseñando detrás de eso, cuando usted ve el comentario de Elena White, que es por el cual se dejan llevar, es ahí donde viene la herejía. Y de hecho algunos puntos de ellos están también errados. Bien, primero vamos a hablar un poquito acerca de que ellos dicen que hay una inmortalidad condicionada. Según ellos, el hombre es un alma viviente. No que que el hombre tiene un alma. Entonces, al morir, la persona desaparece. Y Dios en la resurrección lo volverá a recrear. Eso es lo que están diciendo. Y esto confunde ellos confunden la destrucción con la aniquilación. Pues el justo volverá, pero los pecadores y Satanás desaparecerán. Esa es la posición de ellos. Entonces, el antiguo pacto, ellos hablan acerca del antiguo pacto y para ellos el antiguo pacto de Moisés todavía está vigente, pero ellos no guardan la Pascua, que es igual de importante que el sábado. Para su conveniencia dividen la ley en ley moral y ley ceremonial. Le llaman a los 10 mandamientos la ley moral. Y le llaman al resto de la ley ceremonial. Y ellos enseñan que Jesucristo abolió o eliminó. En Jesucristo se cumple solamente la ley ceremonial. O sea, Jesucristo eliminó la ley ceremonial, pero todavía sigue vigente la ley moral, que son los 10 mandamientos. Y ellos creen en los 10 mandamientos. Ellos creen en los 10 mandamientos, sí. Aquí el asunto es el siguiente. Bueno, después vamos a coger el asunto del santuario para después, pero vamos a coger este asunto del pacto del Antiguo Testamento. Primero, que cuando usted lee el Antiguo Testamento, léalo claro cuando el Señor Jehová le dice, y esta señal haré pacto con ustedes. El sábado será el día de la señal del pacto con ustedes. Es la única señal que hay con los israelitas, porque le está hablando al pueblo de Israel, no está hablando a los gentiles. Nosotros, toda persona que no nació israelita o no nació en Israel, que no es descendiente de ninguna de las tribus, no es israelita. Esta ley fue para los israelitas allá, en el tiempo de los israelitas, del tiempo de la ¿cómo se llama? En el tiempo cuando ellos salieron de Israel y estaban en el desierto. Este es el pacto, esta es la señal del pacto de Jehová con Israel, no de Jehová con Puerto Rico, no de Jehová con Estados Unidos, no de Jehová con la iglesia, de Jehová con el pueblo de Israel, única y exclusivamente. Fíjate que si usted lee todo este asunto de la ley, usted se va a dar cuenta que toda persona que quiera participar, ser israelita, participar del culto judaico, tienen que convertirse al judaísmo, tienen que hacerse la circuncisión, que esa es la señal del pacto con Abraham, y tienen que cumplir los 10 mandamientos. Para convertirse al judaísmo tienen que entrar a ser judío. Pero no sucede así. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso, porque les señalo entonces
el aspecto cuando los israelitas, ya en el tiempo de la iglesia, los israelitas le dicen a la iglesia, a nosotros, la iglesia gentil, nos dan las especificaciones de lo que debemos cumplir y en ninguna de ellas tampoco aparece el sábado. Bien, así que en este aspecto habría que ver entonces qué pasó con esta ley o qué pasó con este pacto. Este pacto fue derogado, fue eliminado por el nuevo pacto, que es el pacto en Cristo Jesús, y eso se encuentra en Jeremías capítulo 33. Ahora sí es 33. Jeremías 33. O búscalo la parte de ¿Qué donde... capítulo? ¿Versículo? Capítulo 33, o 30, 33 o 33, 30, uno de los dos. Busca 33, 30, a ver. Que habla, ¿no? El 33 llega hasta el 26. Pues 30, 33. Espérate que no lo escribí aquí. Jeremías. Haré un nuevo pacto. ¿Jeremías qué? 30. 30 llega hasta el 24. Búscate la porción que dice haré un nuevo pacto. En Jeremías. No, búscate en la ok. búsqueda. Ok. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Pero vamos a aclarar esto desde la perspectiva bíblica. No de la perspectiva que Jorge diga, o el pastor Jorge diga, o nadie. Vamos a ver lo que dice la palabra. En la iglesia de Cristo de Jerusalén tenemos reuniones los martes a las 7:30 de la noche. Esa es la reunión de oración. Venimos a orar al templo. Ese día es exclusivamente oración. Y por tanto no se transmite ese culto. Así que les invitamos a que pase por nuestra iglesia. Estamos ubicados en Bayamón, en Santa Juanita. ¿Cómo dice el versículo? No El me verso acuerdo. dice, daré un nuevo pacto, dile. Daré. Ponle a escribir nuevo pacto. Ya. Ok. Y ahí entonces le buscan en el Antiguo Testamento y te dice que hay varios profetas que lo mencionan. Y les explicaba que los martes tenemos este culto de oración y es exclusivamente para orar. No, pues dame el teléfono. Dame el teléfono. Porque ya estoy transmitiendo aquí, estoy viendo quién está. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos rapidito a buscar aquí. No, quiero ver aquí, filtro. Ok, aquí. Antiguo Testamento. Y aquí vienen días, dice Jehová, 31:31. Jeremías 31:31. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Continúa. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Amén. Así que vemos en Éxodo, en Éxodo capítulo 20, eran 30:20 o 20:30 o 20:10, donde están los 10 mandamientos, vemos allí donde el Señor mismo le dice, esta es la señal de mi pacto. Pero ahora en Jeremías vemos que dice, voy a hacer un nuevo pacto, no como el que hice aquel día, que allá en Éxodos. Está diciendo básicamente eso. Así que ese pacto de Éxodo con el pueblo de Israel y con todo el mundo ha sido derogado. Bien, vamos ahora al santuario. ¿Cuál es la enseñanza de ellos del santuario? Dios te bendiga, Maribel. Maribel nos está viendo directamente desde la República, perdóneme, la República no, desde el continente de Vega Baja. Nos está viendo Maribel.
Dios bendiga a la familia Ortega Pérez que nos está viendo desde Caguas. Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bien, Irma, Dios te bendiga. Irma Santana que también nos está viendo. Y José Cortés, capellán José Cortés nos está viendo directamente desde Guaynabo City. la ciudad de Guaynabo, Guaynabo City, mejor conocida como la isla de Guaynabo. Bien, así que vamos a ver el aspecto del santuario. Dios te bendiga, Pastor Quique Mercado. Dios te bendiga, la Asamblea de Dios. Dios te bendiga. Estamos en el culto de nosotros de los jueves de estudios bíblicos y estamos considerando, ¿verdad? En este caso estamos hablando de apologética básica y estamos hablando de los conceptos básicos de lo que creen tres religiones dentro del cristianismo, que realmente no son religiones, son sectas. Y estamos hablando hoy acerca de los adventistas. Bien, así que vamos a ver cuál es la posición de los adventistas en cuanto a lo que es el santuario o su teoría del santuario. Esa teoría dice que Jesús entró el 22 de octubre de 1844 en el santuario del cielo para purificarlo. Ya habíamos hablado de eso, que la palabra dice, allá el apóstol Pablo en la epístola a los romanos dice perdón, la epístola a los corintios dice que nada incorrupto puede entrar a lo que está allá, a lo que está al cielo. Así que ya con eso nada más se explica todo, pero vamos a seguir leyendo esto. Dice que en el santuario del cielo para purificar lo que todavía hace. Wow. Después vendrá la tierra. Y para esto, ellos se basan en estos dos textos bíblicos. Hebreos capítulo 1, verso 3 y Hebreos capítulo 9, verso 24. El cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Perdóname, mi hermano. Estamos leyendo Hebreos. Sí. 1:3. Sí. Ok, está bien. ¿Quieres que le llama desde el No, está bien, continúa. 1 del verso 3, sí, perdóname, continúa, sí. El cual ya lo leí. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Ahora vamos a ver Hebreos 9:24. Estamos viendo los textos bíblicos que ellos apoyan, que los adventistas están apoyando la teoría de su santuario. La teoría de que Jesucristo entró en el santuario en el cielo el 22 de octubre del 1844. Y el 24 dice, 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bien. Perdón. Bien, vamos a considerar esto. Primero, Hebreos, ellos mencionan Hebreos 1:3. Tenemos que, algo bien sencillo que nosotros aprendemos cuando tomamos la clase de hermenéutica. La hermenéutica siempre nos enseña a buscar el texto, pero también saber su contexto. Dentro del texto o dentro del contexto está el texto y viceversa. No puede separar una cosa de otra. Así que es necesario que cuando usted lea la palabra, usted lea todo el capítulo para que pueda enterarse de qué se está hablando en ese capítulo. No tomar un texto aparte para de ahí desarrollar una doctrina. No, eso no se puede hacer. Se ve una violación a las leyes de hermenéutica. Entonces, fíjese lo que dice. Vamos entonces a Hebreos capítulo 1, pero esta vez vamos a verlo del 1 al 3 para ver de qué Pablo está hablando. Entonces, Hebreos capítulo 1 del 1 al 3, la pastora lo va a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, aquí Pablo está haciendo una introducción, o el apóstol, perdón, el autor de los Hebreos, porque para mí es Pablo. Me parece que yo he estudiado mucho la epístola de Pablo y la de Pedro y la de Juan, y me parece que estoy escuchando a Pablo más que nada, pero todavía hay problemas de muchos teólogos que dicen, no, eso lo escribió Pablo, no, eso lo escribió probablemente a alguien la tutela de Pablo, otros dicen que fue otra persona diferente. Punto aparte de eso, el autor de los Hebreos, que yo entiendo que es el Espíritu Santo, más que por encima de cualquier hombre, nos está hablando acerca del Señor y dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por ellos. Está hablando de cómo Dios se ha tratado de acercar al hombre. Primero, hablando a los padres por los profetas, y ahora últimamente por el mismo Hijo de él, que se acerca al hombre para hablarle al hombre. A eso que se está refiriendo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, está hablando en pasado, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, vamos a aclarar, vamos un suavecito, pero vamos a aclarar este punto. Está hablando en pasado, pero también está diciendo que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. En otras palabras, si usted no acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, esta parte de la palabra no le aplica, punto. Usted tiene que aceptárselo como su Salvador para que su sangre, aleluya, su sangre, que es santa, lo limpie de pecado, y entonces usted está limpio de pecado delante de Dios. La sangre de Jesucristo, ese es el sacrificio del Cordero inmolado, ese sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, tiene que pasar ese punto. Usted tiene que aceptarse como Salvador para que el Señor limpie sus pecados. De otra forma, no hay manera en que se pueda hacer. Vea lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9 en adelante. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bien, entonces, perdónenme que yo me emociono cuando hablo de la palabra. No lo busque, está bien, pues ya lo mencioné completo. Ok, entonces, así que aquí lo que está diciendo es que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados a todos aquellos que han aceptado al Señor, fíjense lo que dice Juan, capítulo 1, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice, y aquellos que le recibieron, que los que creyeron en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, y después dice que no es por voluntad de hombre ni de sangre. O sea, estamos hablando de lo mismo que dijo, de salvación. La salvación viene por fe. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Aleluya. Entonces, así, por eso que en este momento está hablando en pasado. ¿Por qué? Porque Pablo la persona que escribe, el autor de los Hebreos, no le está escribiendo al borrachito de la esquina, ni allá al otro bar de las ninfas. No le está hablando a las personas que no conocen al Señor, que no tienen relación con el Señor. Está hablándole a la iglesia. Por eso es que está hablando de esta forma. ¿Ok? Es necesario que podamos entender esto. Así que dice, con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, de su propia sangre, se sentó a la diestra de la majestad del Padre en las alturas. Así que a eso que se refiere, no se refiere al santuario que hay en el cielo. Sí, hay un santuario en el cielo, la palabra lo dice y yo lo creo, hay un santuario y hay un templo en el cielo, la palabra lo dice, yo no lo dudo. Pero no está hablando de que Jesucristo entró en ese santuario el 22 de octubre de 1844. No dice eso en ningún sitio en la Biblia. Eso fácilmente se puede decir que eso es una herejía. Bien.
Y el otro texto que considerar, el que dice en el capítulo 9 verso 24 de Hebreo, que dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto sí pasó de verdad, pero pasó en el momento que llevó su sangre al altar de Dios en el cielo, frente del arca del pacto que está en el cielo. Léalo en Apocalipsis y léalo también aquí mismito en Hebreo, y la presentó por nuestros pecados. Eso es lo que está hablando ahí. Y para poder entender eso, entonces tenemos que ver, ahí mismito, y la pastora lo va a leer, Hebreos, capítulo 9, versos 23 al 28. No el verso 24, el verso 23 al 28, para poder entender mejor ese texto. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Fíjate lo que dice la palabra. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Fíjate, el santuario hecho de mano de hombre es figura del verdadero que está en el cielo. ¿A eso qué se refiere? Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. O sea, Él es nuestro sacerdote delante de Dios. Él se presentó y dice, bueno, aquí está la sangre del pacto. Aquí está la sangre eterna. Aquí está el perdón eterno del pacto. Ya no hay que sacrificar más ovejas, ni bueyes, ni nada de eso. Aquí está la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Aquí está la sangre del perdón. Eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Entonces, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y sabemos, ¿verdad?, que eso lo hacía el sumo sacerdote porque, primero, el sumo sacerdote era humano, no era eterno, no tiene eternidad, por lo tanto su sacrificio no era eterno. Y sangre ajena, que no era la sangre de él, era la sangre de un cordero. Pero ahora Cristo entró al santuario eterno, al santuario de Dios, allá arriba, a presentar su sangre, no sangre ajena, eternamente por nosotros. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y por siempre y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan en él. Fíjate qué interesante lo que acabé de mencionar, ¿verdad? Allá en el cielo, él entró una sola vez para siempre. Pero aquí hay otro texto bíblico muy interesante que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Automáticamente aquí en este texto bíblico se descarta total
y permanentemente la creencia de la reencarnación. No hay reencarnación, es un invento de Satanás. Eso es un invento de Satanás. No hay reencarnación. Porque lo dice así y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. O sea, hay una resurrección para ellos. Véalo en Apocalipsis, en el capítulo 20, al principio, cuando dice que el mar echó fuera a sus demonios, o al final del capítulo, y la Hades y la muerte devolvieron sus muertos. Léalo. Al hombre le es dado solamente vivir una sola vez y resucitar para juicio eterno. Se acabó. No hay break. Este es el momento de aceptar al Señor. Seguimos. Así que este es el texto bíblico que ellos están hablando acerca de la teoría del santuario, que el Señor Jesucristo entró el 22 de octubre de 1844 en el santuario del cielo para purificarlo. Primero, está en el cielo, no es necesario purificarlo, es puro porque es de Dios. Segundo, en ninguna parte en la Biblia menciona esa fecha, el 22 de octubre de 1844. Es un invento del hombre, un invento de Satanás. Eso no es cierto. Y tercero, que todavía lo está purificando. Y después que no termine de purificarlo, wow. Hello. Lo que acabamos de leer en la palabra. Vamos a hacer memoria, vamos a ver lo que dice la palabra, seamos sensatos. La palabra dice que ya lo santificó, se acabó. No hay más break. Y él se ha sentado a la diestra del Padre, terminó. Cuando la palabra dice que se ha sentado a la diestra del Padre, porque ya terminó totalmente su trabajo. Esa posición ahí es muy... Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cuando se nos habla acerca del Señor Jesucristo, porque puede sonar convincente, puede sonar wow, precioso, pero si no está basado en lo que dice la Biblia, no sirve. Si no está basado, especialmente cuando habla de salvación, si no está basado en lo que habla los evangelios, mi hermano, no es de Dios. Amén. Seguimos. Vamos a ver entonces el concepto de los adventistas en cuanto al sábado. Sábado o domingo, día de reunión. Sábado o domingo. Ellos afirman que el sábado debe ser guardado por todos los hombres, y lo que vemos en Deuteronomio capítulo 5, verso 15. Que Dios ordenó la observación del sábado en memoria o recuerdo de la liberación del pueblo de Israel. Y esto demuestra que la institución del sábado es exclusivamente israelita. Vamos a buscar qué dice Deuteronomio capítulo 5, verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Amén. Vamos a buscar rapidito lo que dice Éxodo capítulo 20. Voy a buscar aquí en esta Biblia. Esta es una Biblia Reina Valera, versión Biblia de referencia Thompson, de estudio. 20, creo que es el 20. Génesis 20, Éxodo, perdón. Éxodo 20. La parte que habla de los 10 mandamientos. Vamos a buscarlo rapidito en nuestras Biblias. Recuerden que esto es un estudio bíblico. Y punto aparte de que yo lo haya escrito ya, que lo haya buscado textos bíblicos, pero siempre el Señor te trae a la memoria textos bíblicos que apoyan el punto bíblico. Por lo tanto es muy importante, ¿verdad? Por eso es que este estudio bíblico es interesante, porque se hace interactivo. Se supone que ustedes hagan preguntas o ustedes aporten y nosotros también. Por eso se llama estudio bíblico. De lo contrario sería como yo hablo y ustedes se callan y escuchan. Pero no debe ser así. Ok, vamos rápidamente. Desde el 3 para abajo. Sí, pero estoy buscando el sábado. Verso 10. Verso 10. Fíjense lo que dice Éxodo 20:10. Dice, mas el séptimo día, día de reposo, para Jehová tu Dios es. ¿Ah? Es reposo. Es reposo. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo,
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día, el día de reposo, y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, más abajo dice, perdóname tú, dame tu, más fácil buscarlo ya, porque así muchas páginas, préstame tú. Celular. Biblia. Y entonces filtro Éxodo. Lo voy a buscar rapidito. Éxodo, ok. Ay, ay, ay. Hazme un favor, sigue buscándolo aquí, que es el que dice que el día de reposo es el pacto entre ustedes y mí, dice Jehová, para no perder mucho tiempo con eso. Entonces, la pastora leyó de Deuteronomio capítulo 5, verso 15, que dice, acuérdate que fuiste cielos y extranjeros de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y el texto que estamos buscando, que está ya en Éxodo usualmente, pero también puede estar en Deuteronomios, es el texto bíblico que dice, y esta es la señal entre ustedes y yo. Estoy hablando en español de nosotros, los puertorriqueños, por supuesto. Que guardéis el día de reposo. Y está hablando del pueblo de Israel, no está hablando ni a los americanos de Estados Unidos, ni a los puertorriqueños de Puerto Rico, ni a la gente de Sudamérica, ni tampoco a los de Australia. Le está hablando al pueblo de Israel. Y cuando usted ve la señal del pacto, que es el sábado, es única y exclusivamente el pueblo de Israel. Claro, en Génesis capítulo 1, cuando al final, cuando dice, y vio Dios que todo era bueno, y descansó el séptimo día y lo santificó, el día de reposo, el Sabbat, lo santificó. En ningún sitio en el Antiguo Testamento menciona que se guardara el día de reposo hasta que el pueblo de Israel fue mandado por Jehová a que guardaran ese día de reposo. Abraham no guardaba el día de reposo, porque no existía esa ley. Ni antes de Abraham, ni Noé, ni Adán y Eva. Así de sencillo hay que verlo. Y no es cuestión de minimizar, es cuestión de entender la palabra y entender los pactos de Dios. El pacto de Israel no es el pacto de la gracia. Nosotros estamos en el pacto de la gracia y por lo tanto la palabra dice que si vamos a cumplir un ápice de la ley, tenemos que cumplir toda la ley y hemos caído de la gracia. Así que vamos a seguir para adelante, vamos a olvidarnos ya por eso. Está bien, no se preocupe. Entonces, el día sábado no fue guardado antes, por lo que acabo de mencionar, no fue guardado antes por otro pueblo o por Israel, sino después de su liberación. Es importante que entendamos que Jesús ratifica los mandamientos para los hombres
con una nueva revelación, pero el sábado no aparece ni por él ni por ningún otro escritor del Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 15, versos 28 y 29. Hechos capítulo 15, 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasarlo bien. Bien, este texto bíblico nos está hablando a nosotros, para ponerlo en contexto, para, ¿verdad?, no leerlo del todo, porque hay mucho que hay que leer, pero si usted lee los capítulos anteriores a este capítulo, se va a dar cuenta de que hay una controversia entre entre los cristianos judaizantes, los judíos que se habían convertido al cristianismo, que todavía tenían en su mente que había que judaizar al pueblo de Israel, y había que judaizar a los cristianos inconversos, y a los cristianos que no eran gentiles, y los cristianos gentiles. Entonces había esa controversia y vimos, ¿verdad? También nos acordamos de que hubo ese problema cuando Pedro y Pablo se encontraron con los israelitas, primero con los gentiles, que Pedro estaba disfrutando con ellos más bien, pero se abstuvo de compartir con ellos porque llegaron los israelitas. Y Pablo tiene que llamar la atención, le dice: no seas hipócrita, si tú compartes con los gentiles como un hermano cualquiera, ¿por qué te echas para atrás cuando llegan los judaizantes, los cristianos judaizantes? Porque Cristo murió por todo el mundo por igual. Básicamente estamos viendo eso. Ese problema seguía a Pablo donde quiera que él iba a predicar. Llegaban estas personas, ¿verdad? Y formaban la garata, como decimos nosotros puertorriqueños, ¿verdad? Formaban el problema en el pueblo que sea, solamente para que Pablo no predicara el evangelio. Entonces, esto eran lo que se le llaman los judaizantes, ¿verdad? Queriendo que los cristianos se conviertan en judaísmo. Entonces hubo este concilio, o sea, en otras palabras, esta reunión de todos los apóstoles, todas las personas importantes dentro de la iglesia. Permítanme decirles que la iglesia católica no existía, pero en aquel tiempo no existía la iglesia católica, no había papa, ni nada de eso, ¿ok? Eso es invento del hombre después, 2 siglos después de esto. Entonces ellos se reunieron y decidieron, y la iglesia judía, está hablando de la iglesia que aceptó al Señor como su Salvador, que sale del judaísmo, solamente le impuso a la iglesia gentil estos puntos. Este es el resumen, dice: porque nos pareció bien, porque ha parecido bien primero el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo fue el que dio orden de eso. Vamos a empezar por ahí. Es el Espíritu Santo quien da orden de eso. Y a nosotros, o sea, el Espíritu Santo da orden de eso, y nos parece muy bien con el Espíritu Santo no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. En cuanto a la diferencia del cristianismo de la iglesia gentil y el cristianismo judío, que tenían este problema, lo que le está diciendo es que os abstengáis de los sacrificados a ídolos. O sea, si usted va a una fiesta, le dicen que eso fue sacrificado a Batalá o Shango, a quien sea, no se lo coma, porque aquí te está hablando claramente que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de comer sangre. Está hablando aquí de comer sangre, morcilla, especialmente nosotros puertorriqueños nos encanta la morcilla. Pues ¿sabe qué? Aquí está el texto bíblico: no podemos comer sangre. De ahogado y de fornicación, o sea, de animal ahogado no puedes comer nada. O sea, nosotros acostumbramos a comernos la gallina. ¿Te acuerdas de la gallina que había que matar, cogerla, jalar el pescuezo, hacerla así? La gallina no se moría de eso inmediatamente, se moría porque se ahogaba en su sangre. Le partía el cuello y se ahogaba en su sangre, punto. Sí, o coger un animal y meterlo en el agua, ahogarlo para poderlo solo comer, no. Eso no se puede hacer. Y de fornicación, o sea, fornicación ya con eso. La palabra dice, Pablo menciona en una de sus epístolas: pero los fornicarios y a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. No le está hablando a los
a las personas que no están en la iglesia, que no han aceptado al Señor como su Salvador. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a sus líderes, le está hablando a sus miembros. No haya entre ustedes quien esté fornicando, ni tampoco quien esté adulterando, porque Dios te va a juzgar. Lo dice la Biblia, no lo dice el pastor Rolly Ortiz, no lo dice la Asamblea de Dios, lo dice la Biblia. Así que eso es muy importante. Y nosotros, los ministros de la Asamblea de Dios, somos muy fieles a lo que la Biblia dice. Seguimos. De las cuales cosas, si os guardareis, o sea que no las hagas, bien haréis. Pasarla bien. ¿Dónde está el sábado ahí? En ninguna parte. No menciona sábado para nada. Así que la teología de ellos del sábado, solamente con ese texto bíblico, se elimina. Bien, la teología adventista en cuanto a Cristo es Cristo más obra es igual a Evangelio. Vamos a ver la explicación de esto. Como todo culto o secta, los adventistas enseñan un modo de salvación confuso. Alegan que usted es salvo ejerciendo fe en el sacrificio de Cristo y que la salvación es un regalo de Dios. Pero, hasta allá va bien, pero, por otra parte afirman que si usted no acepta el mensaje adventista, corre el peligro de su salvación, o sea, corre el peligro de perder su salvación. Este mensaje incluye una serie de requisitos que nada tienen que ver con la salvación. Ejemplo de esto es que usted debe tratar por todos los medios de llegar a ser vegetariano, porque de lo contrario no pasará la gran tribulación. O sea, aquí vemos dos puntos importantes en ellos. Ellos sí quieren pasar por la gran tribulación. Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación porque el Señor viene a arrebatar su iglesia. Por lo tanto, el asunto del arrebatamiento se ve claramente que ellos no están de acuerdo con eso. Y segundo, el segundo aspecto, ¿qué tiene que ver comer vegetales con la salvación? La palabra no lo menciona en ningún sitio. De hecho, Pablo menciona que en los últimos tiempos vendrán hombres corruptos, falsos profetas que van, fíjate cómo dicen, falsos profetas que van a mandar a la iglesia a abstenerse de comer aún aquellas cosas que el Señor ha mencionado que ha hecho para nosotros. Chequéate eso, chequéate ese texto bíblico para traerlo, chévere. Es visto como un flojo espiritual si usted come carne. Si usted come carne es un flojo espiritual, así que en Navidades no coma carne de res, ni lechón asado, ni pollo asado, porque usted es un flojo espiritual, según ellos. Aunque a usted se coma todas las porquerías que se quiera comer todos los alimentos que son poco saludables, y es un hecho comprobado que dentro del adventismo la meta es ser vegetariano y comer lo más natural posible. Y hay algo de virtud en comer natural, en comer lo más saludable posible para uno cuidar su cuerpo. Pero la Biblia no impone eso. ¿Qué dice el texto bíblico? Habla de la apostasía. En 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo capítulo 4, pero déjame escribirlo por aquí porque esto es 1 de Timoteo capítulo 4. Voy a leerlo desde el principio, Del 1 al 3. Sí. Continúa. Dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias. Amén. ¿Se fijan? Eso automáticamente contradice la palabra. Y el 5 dice: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tú leíste del 1 al 5, leíste. 4 del 1 al 5. Del 1 al 5, ok.
Así que vemos claramente que esta posición de ellos no es una posición cristiana realmente, es una posición, un invento de Elena White. Así que esto, vamos a continuar. Entonces, el problema surge cuando se le da a este tema la fuerza de la salvación, requisito de integridad y consagración a Dios. Ellos han creado una serie de legalismos relacionados a la comida y acaban por agobiar mentalmente al adventista y hasta en muchos casos llevarlos en vez de tener una en vez de tener un perdón, déjenme volver a leer esto, como que me confundo, los espejuelos no me están ayudando hoy. Y en muchos de los casos llevarlos en vez de tener salud a la enfermedad misma. Usted solo deberá de luchar por ser vegetariano, según ellos. Deberá evitar las sodas, los productos artificiales, el café, el té, y la lista puede seguir aumentando. O sea, ya cuando eliminó el café se acabó el evento. Seguimos. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Ahí la pastora Laura Cortés, la pastora, menciona algo muy importante, que dice: es muy importante estos estudios porque por falta de conocimiento, se fue la señal, porque por falta de conocimiento el pueblo perece. También se habla de Joseph Smith como profeta y no aparece en ninguna Biblia excepto en la que ellos mismos crearon. Eso es cierto. Pero ya hablamos de los mormones, ya terminamos con el tema de los mormones, estamos hablando de los adventistas. Gracias, pastora, por su contribución. Aleluya. Y eso es lo que queremos. Necesitamos, ¿verdad?, que cada cual contribuya con preguntas, con dudas, porque para eso es el estudio bíblico, para aclarar dudas. Dime, comentarios, etcétera. Romanos, aquí menciona alguien acerca de Romanos 14, verso 1, pero como no sé, como menciona la iglesia de Cristo de Jerusalén, me imagino que es uno de los pastores asociados, que dice así: recibir el débil en la fe. Edgar Ortiz es Washington. Dios te bendiga, mi hermano Edgar, nos está viendo desde Hinesville, Georgia. Dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aleluya. Eso es Romanos 14:1. Y va consono con lo que estamos leyendo. Ese es el problema, que ellos juzgan a los que comen. Ese es el problema, que ellos juzgan a los que comen. Aleluya. Para beneficio de todos, ¿verdad? Este es el estudio bíblico de la iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27 de Adore, K13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Cuando usted llega allí a la avenida Santa Juanita, cuando llega al Cachancari, Atillo Cachancari, que es aquel, o Betances Cachancari, que usted en ese cruce dobla a la izquierda, y luego en la segunda entrada a la izquierda, al final va a encontrar la iglesia. Está casi frente a la égida o Santa Juanita Elderly Home, es la égida de Santa Juanita. Y allí usted va a encontrar esta iglesia de Asamblea de Dios, Iglesia de Cristo de Jerusalén, y de la cual vamos a cambiar el rótulo porque por alguna razón, pues cuando yo llegué todavía no estaba el rótulo de la Asamblea de Dios, y hay que poner el rótulo de la Asamblea de Dios porque esto es una iglesia de la Asamblea de Dios. Y allí nos va a encontrar a nosotros. Tenemos cultos los domingos comenzando a las 10 de la mañana con escuela bíblica dominical. Tenemos cultos y ese se transmite, el culto del domingo se transmite el culto de la escuela bíblica, se transmite, y se transmite la predicación, y se transmite también el culto de compañeros de oración los miércoles, que lo transmite la pastora Lourdes a través de Facebook. Los martes nos reunimos nuevamente en la iglesia, que tenemos culto de oración. Ese culto no se transmite, ese culto es para adorar, para orar. Adoramos a Dios y oramos. Es para orar, para entregar todas nuestras cargas al Señor, interceder por nuestro pueblo, por nuestro país, por los hermanos, por los pastores, etcétera. Son muy importantes. Y los jueves pues tenemos este estudio, el estudio bíblico, que sí se transmite. Así, y los domingos, como dice mi hermano Edgar, hay un break entre la escuela bíblica dominical y la parte de adoración, que es el coffee break, que es una merienda
Hay café, hay jugo, hay pan con mantequilla, etcétera, para que usted también disfrute ese momento y continuamos con el culto. Amén. Aleluya. Gracias al doctor Aika, tu cara es doctor, su consultorio clínico, no sé dónde está allá en Hinesville, así que el doctor Aika le puede dar más instrucciones al respecto. Bien, continuamos. Entonces, la iglesia adventista reclama ser la única iglesia verdadera. Y habíamos hablado en un principio, cuando hablamos de apología, cuando hablamos de las sectas en términos generales, una de las banderas rojas que se levantan con las sectas es que siempre ellos son la iglesia única y verdadera. Usted va a los mormones, ellos son la iglesia única y verdadera. Usted va a los testigos de Jehová, de Jehová, la única iglesia y verdadera. Usted va a los adventistas, es igual. No tiene que ir a la iglesia, ellos tienen su propia emisora, usted lo puede escuchar en la emisora, ellos lo dicen a través de la emisora. Cuando el Señor Jesucristo viene a buscar su iglesia, no es la iglesia adventista, no es la iglesia católica, no es la iglesia Asamblea de Dios, es aquellos que han sido, todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, no han negado el testimonio de Cristo en ningún momento, han permanecido en la fe, esos se van con el Señor. Y ahí hay Asamblea de Dios, ahí hay defensores de la fe, ahí hay católicos, ahí hay iglesia de Dios Pentecostal MI, ahí hay iglesias independientes, etcétera. Pero las herejías y las sectas, difícil. Bueno, pero yo no soy quien para juzgar eso lo juzga Dios. Dios viene a buscar, el Señor Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Amén. Y con eso es suficiente. Así que permanezca, siempre le recomendamos, permanezca firme en el Señor. Vaya a una iglesia de sana doctrina. Y yo puedo mencionarles algunas. Primero, obviamente, la Asamblea de Dios. Y por ahí para abajo puedo mencionarles muchas más. Bien, seguimos. Así que la doctrina número 12 de ellos dice o enfatiza que la iglesia adventista es el remanente de Apocalipsis 14 con la misión de predicar el mensaje de Apocalipsis 12 con la misión de predicar el mensaje de Apocalipsis 14. Yo leí el 12 y el 14 y es bien confuso lo que está diciendo, pero es muy importante, ¿verdad? Como más adelante lo voy a decir, pero vamos a seguir. Que o sea, ellos dicen la doctrina número 12 enfatiza que la iglesia adventista es el remanente de Apocalipsis capítulo 12. Ellos dicen que tienen la misión de predicar el mensaje de Apocalipsis 14, que cada adventista debe participar en esa obra tanto a nivel local como mundial, piensan que ellos han sido llamados a evangelizar el mundo con este mensaje, donde se incluye que desde el 1844 ha comenzado un juicio investigador sobre los vivos. Este asunto era del juicio investigador. Todos los observadores, perdónenme, pero me da gracia, ¿verdad? Porque no tiene sentido para mí. Todos los observadores del domingo forman parte de la gran apostasía o de la gran Babilonia, según ellos. Los adventistas creen que a través de su mensaje se restaurará la adoración verdadera en el día verdadero de adoración, llevando al mundo a la iglesia adventista, la iglesia del fin. Cuando leemos los eventos de los capítulos 12 y 14, y este es mi comentario al respecto, de Apocalipsis, debemos mantener en mente que estos eventos han de ocurrir durante la gran tribulación. O sea, la iglesia está en el cielo en la boda del Cordero. Claro, ellos pretenden pasar por la gran tribulación, así que ¿qué vamos a hacer? Ellos, y continuamos, ¿verdad?, con la clase, ellos se sienten llamados a alcanzar no solo a los no cristianos, sino a los cristianos de todas las confesiones para llevarlos a lo que ellos llaman el mensaje adventista. Cuando usted ingresa al adventismo, ellos dicen que usted ha venido a la verdad, basados en Apocalipsis capítulo 12, verso 17 y en el 19:10. Los adventistas proclaman que son la única iglesia verdadera por el simple hecho de guardar el sábado y poseer la luz adicional de la verdad. ¿Cuál es la luz adicional de la verdad? Los libros de Elena White. La Biblia le llaman la luz mayor, ellos le llaman a la Biblia la luz mayor y a los libros de Elena White la luz menor. La larga y las cortas. Cuando usted va en el carro, la larga y las cortas. La Biblia de las largas y las cortas son ellos. Seguimos.
Ay, Señor. Dando mal uso a la interpretación que debe emanar de estos textos, de los adventistas no especulan. Los adventistas no especulan aquí. Ellos se sienten muy seguros que estos textos los identifican a ellos como la única organización probada por Dios, libre de errores y falsas doctrinas, con segura dirección profética. Así que les recomiendo que lea la palabra del Señor. Ya tenemos, con esto terminamos la parte de los adventistas. Mi recomendación es que lea la palabra del Señor. Contraste, este es mi ejercicio. Mi ejercicio siempre ha sido el siguiente. Lea la palabra del Señor. La palabra de Dios es el filtro, no los libros de nadie. Los testigos de Jehová dicen que ellos tienen 7 libros ahí, que todo es filtrado por esos libros. No. Los mormones de igual manera. Y aquí los adventistas también dicen lo mismo, básicamente. No debe ser así. No hay ser humano que pueda compararse con la sabiduría de Dios, ni con la compasión de Dios, ni con jamás con la misericordia de Dios. Así que todo lo que el hombre necesita para ser salvo está en la palabra de Dios, la Biblia. ¿Dónde? Romanos capítulo 10 del 9 en adelante. Dice, si confesares con tu boca que Jesús, dice, si creyeres, perdón, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, Dios Padre levantó de los muertos, serás salvo. Eso dice la palabra. No dice en ningún otro sitio otra cosa. Dios bendiga a nuestro capellán Jorge Cortés, que nos está viendo también de Facebook. Dios te bendiga. Así que me imagino que está con él la pastora, su esposa, la pastora Lorena Soto. Amén. Así que con esto concluimos nuestra clase acerca de los adventistas. La semana que viene vamos a coger 3 religiones que no son cristianas. ¿Ok? Que no son cristianas, para hablar de ellas. Y filtrarlas por lo que dice la palabra. Porque recuérdese bien que nosotros tenemos que estar claro en lo que creemos. Tenemos que recordar que hay que filtrar todo por la palabra. La palabra claramente dice que todo tiene que ser filtrado por la palabra. No podemos cogerle miedo a estas cosas. La palabra dice escudriñarlo todo. Así que tenemos que escudriñarlo todo. Aquí está la palabra de Dios, que es nuestro filtro. Tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro guía. Nos guía a toda verdad. Así que tenemos todo el equipo. El Señor Jesucristo, cuando Él se fue, nos dejó todo el equipo a nuestras manos. Nos dejó la salvación por su sangre. Nos dejó el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos revela todo aquello, todos los misterios de Dios, que nos enseña la palabra. Hello. Así que esto es muy importante. Dios te bendiga, David Jado. Parece que David Jado ya se va a descansar a dormir. Dios te bendiga, que descanses bien. Así que con esto terminamos por hoy. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos vamos a ver el próximo jueves, ¿verdad? Este domingo obviamente hay culto y se va a transmitir, así que nos vemos en nuestra próxima transmisión. Dios les guarde y Dios les bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, por tu palabra. Te glorificamos, Señor, porque tú eres Dios misericordioso, Padre amado, porque tú no nos dejas a nosotros en las tinieblas, sino que nos has sacado de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque por su sangre, únicamente por su sangre, por el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, yo soy salvo y todos somos salvos por su sangre, por la fe en su sacrificio. Como dice su palabra, Padre amado, en el capítulo 5 de Romanos, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la fe en el del Hijo de Dios, de Jesucristo. Aleluya. Así que gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Aleluya. Y que nos guía toda la vida. Gracias, Padre, porque tú nos amaste, aun cuando nosotros estábamos hundidos en las tinieblas del pecado, en las tinieblas de todas las cosas que hacíamos mal. Tú nos amaste, enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, para que nos salvara, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre amado, bendice a los pastores, Señor, que nos están viendo, Padre amado, y los que nos van a ver en el futuro, los hermanos que nos van a ver en el futuro, Padre amado. Mira a aquellos que no te conocen, Señor, Padre amado. Envía una palabra, Padre amado, poderosa sobre sus vidas, Padre amado, que tu Espíritu Santo que toque sus corazones, Señor, sus mentes, y que ellos puedan entender por esta palabra, Padre amado, que tú estás dispuesto, que tú estás ahí al lado, que tú los amas de igual manera, Señor.
Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, te damos gracias en esta hora. Amén. Así que hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Nos vamos a ver en nuestra próxima transmisión, que será el domingo. Amén. Dios les guarde. La paz del Señor sea con ustedes.